La siguiente es una presentación de Aquí y Ahora y Univisión Investiga. Inventó la logística del que el narcotráfico fuera en aviación por lo grande. Carlos Leder, líder del cartel de Medellín, soñaba con destruir a los Estados Unidos con el veneno de las drogas. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Leder hizo rico a Pablo Escobar. Tenía como su gran amigo, su socio, su compañero de causa. Operó las primeras rutas aéreas de grandes cargamentos de cocaína. Los carteles en México agarraron esa idea. Luego Escobar lo traicionó. Escobar se lo entregó a la justicia. Y las declaraciones a la prensa sellaron su suerte. ¿Ya habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que había. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo a Escobar. Carlos Leder fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Las películas de narcos lo muestran como un cabecilla de segundo nivel, un poco loco, playboy y adicto a la marihuana. Pero la historia que ustedes van a conocer esta noche enseña una cara poco conocida del narcotraficante, la del pionero que hizo rico a Pablo Escobar al ingeniarse la primera ruta aérea del cartel a Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos Aquí y Ahora. Leder también amasó una fortuna que le permitió darse todos los lujos, como comprar una isla paradisíaca en las Bahamas. Hoy languidece en un auspicio de caridad de Alemania con serios quebrantos de salud. Esta es su historia, reconstruida durante varios meses por los periodistas de Univisión Investiga. A mediados de los años 80, la hacienda Nápoles de Pablo Escobar era el lugar predilecto de los líderes del cartel de Medellín para divertirse, hacer negocios y celebrar con prostitutas. John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario de Escobar, cuenta que a principios de febrero de 1987, Carlos Leder, uno de los líderes del cartel, participaba en una de las fiestas de la hacienda. Inclusive en una rumba de esas le costó la libertad a Carlos Leder Rivas. Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía como su gran amigo, su socio, su compañero de causa. Pero esa noche, según Popeye, Leder había consumido cocaína en exceso y estaba muy molesto con una escolta de Escobar porque lo había interrumpido constantemente cuando departía con una mujer en una de las habitaciones. Leder tenía paludismo cerebral, vino muy loco de la selva, estaba tirando mucha cocaína, fumando mucha marihuana y le presentaron una prostituta bonita. Y uno llegaba y se le arrimaba y me decía, Pope, le presento a mi esposa. En Nápoles, el sicario alias Rollo se preparaba para salir con Escobar. Estamos como en un patio central muy grande de la finca y se escuchan 3 balazos. El primero se lo pegó aquí y le abrió la cabeza en 2 y el otro lo pegó aquí y le voló el hombro. Leder mata a un hombre de Escobar y para enfriar tal vez las cosas o la tensión que quedaba, Escobar coge un jeep y nos lleva a pasear por la hacienda de Nápoles. Germán Castro Caicedo es un reconocido periodista colombiano que estaba ese día en la hacienda esperando a que Escobar le diera una entrevista. Se buscó la ruina, como dicen los españoles, porque a raíz de eso Escobar se lo entregó a la justicia. Iban a matar a Leder y Pablo Escobar en persona creo que intervino y dijo, este señor se va de aquí, pero nadie lo toca. Detrás de la orden de Escobar había una trampa. Si lo matamos, pues queda muerto y no pasa nada. Y si lo entregamos a las autoridades y ya nos envía a nosotros y lo entregamos a la Policía Nacional. Él me dijo que Pablo Escobar lo había entregado y que él estaba dispuesto de apoyar a la DEA en capturar a Pablo Escobar. Mike Vigil fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA. El cartel de Medellín ya no quería tener tratos con Carlos Leder porque ya estaba haciendo locuras. Y desafiando a Estados Unidos. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. La policía colombiana dio con el lugar donde se escondía Leder. Al escuchar los tiros, se levantó con resaca de varios días de drogas y licor, levantó los brazos y se entregó diciendo: no dispare, soy Carlos Leder.
posó sonriente pensando en que pronto sería liberado porque no había tratado de extradición. Estados Unidos es una sociedad guiada por la revista Playboy, guiada por una sociedad embriagada en la pornografía y guiada por una industria militar que obliga a los norteamericanos a abrir frentes de guerra. Era exactamente como ver aparecer un Rambo en la selva. Así fue la impresión que tuvimos, además lo dijimos. Las periodistas Ana Cristina Navarro y María Luisa Mejía lo habían entrevistado semanas antes de su arresto. El presidente Belisario Betancur firmó la extradición. En menos de 12 horas salió en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Sería el primer líder del cartel de Medellín extraditado. La decisión cerraba el ciclo turbulento de la vida del hombre que hizo multimillonario a Pablo Escobar y a los demás líderes del cartel de Medellín. El Loco Leder, como ellos lo conocían. El que volvió ricos a todos esos bandidos de Medellín fue Carlos Leder, y ellos lo apreciaban mucho porque fue el origen de sus fortunas. Todos reconocen que él en esa época fue el pionero. Estados Unidos calculó que había amasado una fortuna de 2.700 millones de dólares. Protegido por funcionarios, policías y religiosos, fue además el pionero de la incursión de los narcos colombianos en la política mucho antes de que Escobar lo intentara. Era un personaje contradictorio que pronunciaba discursos de corte nazista frente a la estatua del cantante de la paz, su gran ídolo, John Lennon. En su discurso desafiante, justificó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Colombia, que presionaba por su extradición. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. La respuesta de Carlos Leder es la típica respuesta de cínica de un criminal que se defiende de los cargos. Y bueno, generalmente los que celebran el crimen son aquellos mismos que lo cometen. El crimen fue declarado de lesa humanidad, por lo que no prescribe la acción. No, pues a Carlos Leder se le atribuye el papel, el rol y la responsabilidad que cumple un jerarca, un cabecilla de una organización criminal. His contact was a crazy nut job named Carlos Leder. La figura de Leder aparece tangencialmente en series de televisión y películas al lado de Escobar. Nosotros somos una organización, un cartel, y estamos en la obligación de mantenernos unidos. Usted cúmplame con matar al coronel y celebramos todo lo que quiera. Detrás de ese rol aparentemente secundario, había un personaje más sofisticado y audaz en el negocio que cualquiera de los demás cabecillas del cartel de Medellín. Un personaje a quien un fiscal de Estados Unidos llamó el Henry Ford del transporte de la cocaína. Hoy, después de más de 30 años de que lo afirmara el fiscal que logró su condena, el abogado de Leder está de acuerdo. Él es muy creativo. Lo que él trajo al narcotráfico era logísticas. Esa ruta que se abrió por las Bahamas, él fue el Marco Polo de esa ruta. Después de eso empezaron a aumentar los cargamentos. Leder pronosticó que la droga financiaría los movimientos populistas de la región. Con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Un padre alemán agresivo y una madre rebelde que lo rescató, ladrón de carros en Estados Unidos en los años del hipismo y dueño de un callo donde mezcló negocios, droga y diversión, son algunas de las páginas del álbum de este hombre que fue rey y hoy vive de la beneficencia alemana. Como reportero he seguido la vida de Carlos Leder durante más de 30 años. Cubrí el juicio en su contra en Jacksonville y otro aquí contra el general Manuel Antonio Noriega, donde fue presentado como testigo del gobierno al que más despreció cuando era libre. Hoy Leder, que fue uno de los hombres más ricos de Colombia, está en un refugio para gente sin vivienda en Alemania después de haber sido deportado de Estados Unidos. Él me ha dicho a mí que él aprendió en la cárcel y que él aprendió que a él le tocaba pagar por lo que él hizo.
Cuando Leder llegó a mediados de los 60 a vivir a Estados Unidos, los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam y para escapar a la incomprensión consumían toneladas de marihuana que se producía en México y Colombia. Leder la usaba y la vendía en pequeñas cantidades mientras hacía cálculos de cómo podría salir adelante en el país de las oportunidades. Comenzó a traficar cantidades pequeñas de marihuana y también se involucró en el robo de carros. En Colombia, Pablo Escobar, que tenía su misma edad, también robaba carros y lápidas de los cementerios, pero manejaba un negocio que empezaba a ser más lucrativo que la marihuana. Cuando regresemos. Tras la separación de sus padres, Carlos Leder fue enviado a Estados Unidos. Aquí tuvo sus primeros encuentros con la ley. Me acusaron de conspiración de marihuana. Me internaron 2 años en una cárcel. Carlos Leder fue el primero de los capos de la droga que promovió el narcotráfico como una forma de lucha contra Estados Unidos. Como nos explica Gerardo Reyes de Univisión Investiga, su ideario político mezcló además la admiración por Hitler, Bolívar y John Lennon. Durante la Segunda Guerra Mundial, por presiones de Estados Unidos, varios gobiernos de América Latina arrestaron a inmigrantes alemanes o los pusieron en listas negras por mínimas sospechas de simpatizar con Hitler. De Leder recuerdo que se ha dicho que influyó mucho en él el tema de Alemania, la Guerra Mundial, Estados Unidos. Guillermo Leder, el padre de Carlos, ingeniero que construyó ferrocarriles y carreteras regionales, quedó en la mira de esa operación. Un cónsul de Estados Unidos en Colombia lo reportó como un nazi peligroso. Aunque no se comprobó su militancia, su hijo nunca ocultó la admiración por Hitler. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolfo Hitler que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Guillermo se casó en 1944 con la colombiana Elena Rivas, a quien le llevaba 20 años. El matrimonio fue un fracaso. El padre de Leder, convencido de que ella era infiel, la ingresó a este centro de reclusión de Bogotá bajo la amenaza mortal de las armas de fuego, según el documento de separación de la pareja. El esposo la separó de sus hijos. Elena escapó de la prisión disfrazada de monja con la ayuda de una religiosa. En 1961 ganó el juicio de separación, algo extraordinario para la época, como lo recuerda Simón Vélez, un arquitecto colombiano que conoció a Leder y su familia. Cuando se separó, eso era pecado. Y era tan pecado que le tocó irse del país. Y se fue a vivir a Estados Unidos, a pasar trabajos. Yo, desde muy joven, me fui para los Estados Unidos, trabajé, estudié. Crecí bajo el régimen de Richard Nixon, crecí cuando estaba ocurriendo la guerra de Vietnam y también cuando John Lennon todos los días cantaba y expresaba no solamente una música, sino una ideología y una filosofía. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Después de lavar muchos platos en este restaurante de Nueva York, Leder decidió robar carros para enviarlos a Colombia. Fue arrestado por hurto de automóviles en Long Island en 1971. Cayó de nuevo preso en 1972 por el mismo delito. Eventualmente me acusaron de conspiración de marihuana. Me internaron 2 años en una cárcel. Entre tanto, su hermano Federico se enroló en el ejército de Estados Unidos y terminó combatiendo en Vietnam. En la cárcel de Danbury, Connecticut, Leder empezó a cumplir su condena. Encadenados como perros de la cintura, ¿sí? Trasladados en camiones y buses, digamos, de las penitenciarías, desde Miami hasta Nueva York y regreso. Era algo terrible ver a más de 500 colombianos presos por el imperialismo. En Danbury, Leder labró su futuro. Lo que sucedió en esta prisión cambió la historia del narcotráfico en Estados Unidos.
En la cárcel, Leder quería aprender de todo sobre el negocio que estaba urdiendo. Un banquero preso le enseñó los secretos financieros y un piloto las mejores rutas. Se sentaba, tomaba nota y él a cambio les daba clases de español. Pero quizás lo más importante que le ocurrió a Leder en esta cárcel fue haber conocido al gran capo de la marihuana de Estados Unidos, George Young. Young y Leder usaron los días de cautiverio para definir sus planes, trazar rutas y hacer cuentas. Young era el Pablo Escobar de la marihuana de Estados Unidos. En Danbury cumplía una condena por tráfico de marihuana y quedó asombrado al escuchar a Leder, su compañero de celda. El negocio de la marihuana de Young empezaba aquí en la Sierra Madre de México, donde compraba a pequeños cultivadores entre 300 a 400 kilos de marihuana. Y allí las llevaba en avión al desierto de California y en un furgón cruzaba el país hasta llegar a Amherst, Massachusetts, donde la demanda estaba garantizada, pues era una ciudad universitaria. Esa relación entre George Young y Carlos Leder transformó el tráfico de drogas no nomás en Colombia, pero también en México, porque los carteles en México agarraron esa idea de transportar drogas por avioneta de Carlos Leder y el cartel de Medellín. La materia prima estaba en las selvas peruanas. Narcos principiantes como Pablo Escobar viajaban por tierra desde Colombia, compraban la coca, la procesaban y luego la enviaban con pasajeros a Estados Unidos convertida en cocaína. Aunque Leder había usado esos correos humanos que se conocen como mulas, paradójicamente se lamentaba de su situación. Gente que llegaba ilusionados con buscar un trabajo o alguien los mandaba con una droga y allí estaban 2, 3, 4, 5 años presos. En esta época y durante varios años, Escobar no vio a Estados Unidos como un enemigo, sino como un buen cliente. En una rueda de prensa que realicé en la capital de Antioquia, mostré a los señores periodistas la visa que me otorgaba el gobierno de los Estados Unidos. En cambio, Leder, desde la cárcel de Danbury, ya planteaba que la droga era una forma de lucha. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Y si la coca, el carbón, o la marihuana, o el oro, o los diamantes, o el café, o lo que tengamos nosotros, nos va a dar la piedra de apoyo para sacar el imperialismo de Colombia y de América Latina, pues entonces bienvenida sea. Al volver, Carlos Leder, con efectivo a manos llenas, compró una isla desde donde movía droga y dinero, y donde sucedía mucho más. Empezó a tener orgías alimentadas por cocaína. Tanto Carlos Leder como George Young sabían que al salir de la cárcel se volverían a reunir. Leder, que fue deportado a Colombia, regresó a los Estados Unidos indocumentado, caminando por la frontera boscosa de Canadá. Ya en territorio estadounidense lo esperaban en un auto su esposa cubanoamericana y Young. Llegaron a Nueva York y de ahí a Miami. María Antonieta Collins nos presenta el pináculo de Carlos Leder como narcotraficante en lo que fue Cayo Norman, el reino intocable. El Miami que en 1977 recibió a Carlos Leder era de bonanza. El dinero corría a manos llenas. Miami se había convertido en el paraíso del narcotráfico. George Young, Carlos Leder y Yemel Nassel, su entonces esposa, llegaron a vivir a este edificio en Miami Beach hace 43 años, uno de súper lujo, con estacionamiento subterráneo y elevador de servicio que facilitaban el movimiento de droga y dinero sin llamar la atención. Aquí Leder maduró su gran proyecto. Él fue realmente el primer narcotraficante que hubo en Colombia que se inventó la logística del que el narcotráfico fuera en aviación por lo grande. El sistema aéreo reemplazó al tradicional que venía usando Pablo Escobar con hombres y mujeres conocidos como mulas, que transportaban la droga a cambio de dinero. Era una forma más rápida que lanchas
que posiblemente podían ser interceptadas por la guardacosta de los Estados Unidos. Para armar la ruta requerirían de ayuda geográfica, un sitio equidistante a Colombia y a las costas norteamericanas. Y pronto lo encontró. El Cayo de Norman nada más quedaba como 300 kilómetros de la costa de los Estados Unidos. La orografía de Cayo Norman era ideal. Cuevas en acantilados, seguro escondite de cargamento y dinero. Hay quien recuerda el esplendor de un cayo al que llegó Leather diciendo que se llamaba Joe, que era cambista colombiano y que convertiría al lugar en santuario del yatismo. Las Bahamas, particularmente, fue el sitio donde me instalé. Por $190,000 compró esta casa a la que llamaba El Volcán por la forma cónica de su estructura. Para Carlos Toro, una especie de embajador de Leather, nada más llegar a Cayo Norman, la fiesta empezaba. Toro dijo al programa Frontline que eran fiestas de 3 días con hombres y mujeres desnudos por el lugar, fumando marihuana y bebiendo. Empezó a tener orgías alimentadas por cocaína. Toro no olvida uno de sus primeros viajes al Cayo. Cuando apenas aterrizar se acercó un Land Rover a la pista. Lo manejaba una hermosa mujer desnuda que lo esperaba, dándole la bienvenida. Y es que había de invitados a invitados. La víspera del Año Nuevo 1978 llegaron invitados de Ringo Starr y Ronnie Wood de los Rolling Stones. Pronto Wood se enteraría, como recuerda su esposa en su biografía, que el anfitrión le ordenaba hacerle un álbum. En Cayo Norman, Wood compuso Tiger Bomb, canción que después Leather grabó en el estudio que tenía en la casa. Es difícil imaginarse aquello cuando hoy, de la rotonda entre la casa y el garaje, solo quedan las casuarinas capaces de aguantar olvido y huracanes. Y que de lo demás sobreviven la chimenea y los cimientos de lo que fueron la sala y varias estancias. Más allá en el garaje quedó el motor de uno de los carros de Leather, oxidado por las décadas. De los albergues para los guardaespaldas alemanes y los pilotos no hay nada, solo este cementerio de caracoles gigantes y columnas. Un sitio estratégicamente situado en medio de esta laguna y del mar para tener así 2 vías de escape. Y él empezó a traer a guardias armadas, perros Doberman, y había una pista y él empezó a amplificarla. Y la pista se agrandó a medida que el negocio aumentaba. Entonces, habían avionetas que venían de Colombia con cargamentos de 300 a 500 kilos diariamente. El 80% de la cocaína que llegaba al sur de la Florida era producto de Young y Leather. Pablo Escobar quería mucho a Carlos Leather porque Carlos Leather era la persona que transportaba la mayor parte de la cocaína a los Estados Unidos. La ruta creada por el dúo iniciaba con un avión que salía de Cartagena llevando unos 200 kilos de cocaína y que aterrizaba en Cayo Norman. De ahí la droga era llevada a las costas de la Florida o a las Carolinas. Y entonces el cartel de Medellín empezó a coger fuerza y ganar billones de dólares por el tráfico de coca. Un gran porcentaje de los cargamentos llegaba, pero también hubo fracasos. El fuselaje de este Curtiss C-46 Command prueba eso. Cayó antes de aterrizar. Un maestro de buceo, descontento con lo que estaba pasando en Cayo Norman, entró al fuselaje y encontró al infortunado piloto aún sujeto a su asiento. La gente de Leather rescató la droga del agua, pero al hombre lo dejaron ahí. Eso allí, pues, es un territorio libre, no hay inmigración ni aduana y cada cual va y viene a su libre albedrío. Es decir, somos mayores de edad, cada cual responde por sus actos. Yo no voy a ir a requisarle la maleta a ningún colombiano, no es mi labor. Aguas infestadas de tiburones lo protegían y la vegetación como esta servía de punto de vigilancia con un bote en lo alto de los árboles. Es que Leather vivía una paranoia de persecución.
En diciembre de 1978, Walter Cronkite, durante décadas el periodista más respetado en los Estados Unidos, atracó en el muelle de Cayo Norman. Los guardianes que tenía Carlos Leder en esa isla le dijeron que se tenía que ir. Cronkite se fue, pero ya era evidente que si Leder operaba desde las Bahamas era porque tenía protección de alguien dentro del gobierno. John y Leder compraron a autoridades y a otros para tener protección en Cayo Norman. Y los Estados Unidos decidieron poner un alto. Fue al principio de los 80 cuando la presión al gobierno bahamense ayudó a cerrar las operaciones en Cayo Norman. El congresista bahamense Norman Solomon comenzó una campaña contra la impunidad del narcotraficante. En septiembre de 1979, la Marina bahamense llegó por sorpresa a Cayo Norman. Carlos Leder fue arrestado solo para ser dejado en libertad poco después, luego de sobornar a un funcionario. El Cayo se convirtió en tierra de mitos y leyendas. Una de ellas habla de que un lugareño cavó por todas partes, habría encontrado dinero y desapareció de la noche a la mañana sin que nunca más se supiera de él. A partir de 1980, viviría en el clandestinaje, entrando y saliendo al Cayo y dirigiendo las operaciones todavía 2 años más, hasta 1982, última vez que se supo de él ahí. Estos desafíos contribuyeron al fin del paraíso. Leder sabía que estaba cerca. Un buen día, tal y como llegó, desapareció. Y Cayo Norman quedó en el pasado de quien ahí vivió su mayor tiempo de gloria, como el hombre que puso alas al narcotráfico. Después de una pausa, Carlos Leder regresa a su país a hacer política, queriendo comprar casi todo. Él estaba ofreciendo dinero para que cualquier mujer de esta región le dieran un hijo varón. Mucho antes de que Pablo Escobar se lanzara a la política, Carlos Leder había fundado un movimiento con el que quería llegar a la presidencia de Colombia. Su candidato era un poeta defensor de la marihuana, y también mucho antes de que Escobar construyera su famosa hacienda con zoológico, Leder levantó un lujoso refugio rodeado de animales. Yesid Vaquero nos cuenta cómo fue el regreso triunfal de Leder a Colombia. A mi padre lo asesinan cuando yo tenía 8 años. Y él me llamó unos 4 o 5 minutos antes del atentado y nada, me dijo que ya iba para la casa y que esperaba que ya hubiera terminado las tareas. Lo recuerda como si fuera ayer. Su nombre es Rodrigo Lara, congresista colombiano e hijo de quien fuera el ministro de Justicia que más persiguió al cartel de Medellín en los años 80. Rodrigo Lara Bonilla era el nombre del papá y lo asesinaron el 30 de abril de 1984. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe. Se trata de una escalada del narcotráfico. Esa escalada la lideraba Pablo Escobar y en respuesta a la ofensiva del ministro contra su organización, lo mandó a matar. Lara cae asesinado. ¿Usted participó en el asesinato de Lara Bonilla? Negativo. Pero justifico plenamente, como justifico el asesinato, no el asesinato, el fusilamiento del vendepatria de Sadat cuando era presidente de Egipto. Carlos Leder hablaba desde la clandestinidad en las selvas colombianas. Había regresado al país huyendo de la justicia de Estados Unidos. Su isla, su fortaleza, fue ocupada por el gobierno de Bahamas. Las reporteras colombianas Ana Cristina Navarro y María Luisa Mejía lograron entrevistarlo en un lugar remoto en los llanos de Colombia. Yo creo que él lo que quería era aparecer. Necesitaba que se supiera que estaba vivo, que se supiera que estaba activo. A Armenia, su pueblo natal, volvió con fama de visionario y según su biógrafo, pocos sabían de sus antecedentes en el narcotráfico. Era que era ladrón de carros en los Estados Unidos. De eso se tenía cuenta. De lo del transporte de droga en las Bahamas, nadie sabía. Pero él tenía su explicación sobre el origen de esa fortuna. Tuve la suerte, por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, en Centroamérica, en Belice. Y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades.
Su padre, que vivía en Armenia, sabía que en esa lista faltaba el negocio más lucrativo, por el que sentía un gran desprecio. Carlos Leder le quiso regalar una casa a su papá que yo la diseñé y el señor no la recibió. Al llegar a Armenia, Leder donó un avión Piper Navajo a la gobernación del departamento, pero el regalo causó una gran polémica porque ya comenzaba a conocerse su pasado en Bahamas. Cerca de 300 familias en el Quindío han resultado afectadas por el cierre de los negocios del señor Carlos Leder. Y aunque el gobierno central le prohibió al gobernador aceptarlo, la donación poco hubiera servido. Porque costaba más el piloto que el sueldo del gobernador. Al poco tiempo, Leder anunció su gran obra, La Posada Alemana, un lujoso complejo vacacional cuyas características no se habían visto hasta ese momento en el país. Era una obra de arte hecha en madera. La fecha de inauguración fue el 8 de diciembre de 1981, segundo aniversario de la muerte de su ídolo, John Lennon. La ceremonia se realizó frente a una estatua del músico. Era horrible. Era un John Lennon flaquito, cabezón y muy poco atractivo. El obispo Darío Castrillón, quien décadas después fue considerado posible sucesor del Papa Juan Pablo II, bendijo la posada alemana el día de esa inauguración. Esta plazoletica acá. Raúl Forero, quien trabajó años en el lugar como mesero, lo recuerda. Bueno, Monseñor Castrillón empezó a tirar el agua bendita sobre los participantes y a dar la bendición de estas instalaciones. Este lugar fue una de las primeras demostraciones del poderío que tenía Carlos Leder. Tener tierras como esta, llenas de lujos, inspiraron incluso a otros grandes capos como Pablo Escobar, que según dicen, se inspiró en Leder y en este terreno para hacer la hacienda Nápoles. Y es que mucho antes de que Pablo Escobar se hiciera famoso por el zoológico de su hacienda Nápoles, Leder había montado el suyo, como lo explica el encargado de los animales, a quien le decían el pajarero. 32 pájaros, 2 leones y 2 cóndores, 7 llamas. Los socios del cartel de Medellín los visitaban esporádicamente. La familia Ochoa venían cada 8 días. Forero cuenta además que por esos días atendió a Pablo Escobar en el restaurante. Una vez atiendo a Carlos Leder como con 15, 20 personas. Ellos venían como de haber hecho uno de sus negocios. Veo que detrás de la silla de Carlos Leder hay un maletín ejecutivo lleno de dólares. Yo me asusté, yo cogí eso y yo salí. Dije, don Carlos, se le quedó esto. Dijo, sí, muchas gracias. Andaba en autos lujosos y así como organizaba fiestas y orgías con jóvenes, también hacía bingos con grandes premios para sus trabajadores. Fui testigo de la calamidad que hubo de toda una generación de jóvenes de buena familia, de mediana familia, de regular familia, que en el Quindío andaban con Leder. Él estaba ofreciendo dinero para que cualquier mujer de esta región le dieran un hijo varón. Tenía un auto, bueno, negro, algo parecido a lo que en aquella época era el auto fantástico. Lope Medina, quien fuera fotógrafo de la revista Semana, estuvo en la inauguración de la posada y logró asomarse a la habitación de Leder. Los libros que él tenía allí en su cuarto. Leía por igual a Hitler, leía por igual a Gaitán, oía a los Beatles. En fin, era un revuelto allí ideológico que uno decía, pues, como a qué corresponde este tipo de personaje. ¿Tenía carisma? Sí. Carisma que combinó con mucho dinero para lanzar el Movimiento Latino Nacional. Estas imágenes, inéditas, lo muestran al frente de una de las numerosas manifestaciones. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología. Simultáneamente, publicó Quindío Libre, un periódico del que era dueño y cuyas primeras páginas disparaban a varios blancos. Y aunque Carlos Leder fue uno de los primeros colombianos extraditados a Estados Unidos y pagó años de cárcel, aún hay quienes piensan que él era mucho más que un narco, o por lo menos, no uno como los demás. Sí, era buen elemento, muy buena gente. Al regresar, la traición y caída de un poderoso capo. Hoy en día estoy muerto, estoy enterrado en una celda.
Carlos Leder cayó bajo las garras del imperio que quería envenenar con drogas. Sus palabras desafiantes fueron usadas en su contra por los fiscales de Estados Unidos. Él ofreció aliarse con el gobierno para atrapar a Escobar, pero los fiscales le dijeron que no. Gerardo Reyes de Univisión Investiga nos cuenta cómo se derrumbó su imperio y pasó de rey a reo. A principios de los 90, Leder era el preso más famoso de Estados Unidos. How are you? Well. La periodista Diane Sawyer lo entrevistó para una edición del programa Prime Time de ABC dedicada a las fortunas de 3 personajes de moda. Hablaremos con 3 hombres extraordinarios que se han involucrado de formas muy distintas con mucho dinero, millones, incluso billones de dólares. Y los hombres extraordinarios eran Carlos Leder, el empresario Donald Trump y el director de Hollywood Roger Corman. Aunque no hubo duda de que Leder tenía millones de dólares, el reportero Sam Donaldson sí tenía preguntas acerca de la fortuna del futuro presidente de Estados Unidos. Pero todo es dinero prestado, tiene que pagar la deuda. La revelación más explosiva de la noche fue que Leder aseguró que los narcotraficantes colombianos habían financiado el ejército Contra que respaldaba a la CIA para combatir el régimen sandinista de Nicaragua. We put up the first time about $10 million for the countries. Al momento de la entrevista, Leder había sido condenado a 135 años más cadena perpetua por la introducción de 3 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En la corte de Jacksonville, Florida, algunos de los miembros del jurado lloraron al entregar el veredicto, pues parecían simpatizar con el colombiano. Leder llegó a Jacksonville consciente de 2 grandes traiciones. La primera, de Escobar en Colombia, como se lo dijo al periodista de Univisión Carlos Botifol. Y somos como el agua y el aceite. No se llevan. No nos llevamos. Y la segunda, de su ex socio George Young en Estados Unidos. 115 testigos desfilaron por la sala de audiencias, entre ellos pilotos veteranos de Vietnam, distribuidores, una mujer que le sirvió de mula, agentes federales y su ex socio, George Young. El FBI había concebido un plan para atrapar a Leder antes de que fuese arrestado en Colombia. Young invitaría a Leder a un bote en alta mar donde le ofrecería en venta misiles Stinger para su guerra contra el gobierno de Colombia. Ahí sería arrestado. Walter Cronkite, el más famoso presentador de televisión de Estados Unidos, pasó también por el estrado de los testigos. En vísperas de que el jurado diera el veredicto, Leder se despidió mostrando al público un aviso que decía: diga no a la discriminación. ¿Usted también cree en las ideas de Adolfo Hitler? Las entrevistas de Leder en las selvas colombianas fueron presentadas por el fiscal al jurado. La bonanza es un medio revolucionario de lucha contra el imperialismo y contra la oligarquía monárquica. ¿Habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que ha habido. El fiscal del caso, Robert Merker, dijo que esas entrevistas eran prácticamente una confesión. Su abogado considera que Leder cometió un error. La decisión de no declararse culpable le costó a él fácilmente unos 16 o 17 años. En esta prisión de alta seguridad de Marion, Illinois, empezó a cumplir su sentencia. Hoy en día estoy muerto. Estoy enterrado en una celda de 6 por 6 pies, las 24 horas del día. Desde la celda, Leder se dedicó a pintar y a escribir a reporteros y amigos. Mercedes Soler, entonces periodista de Univisión, logró entrevistarlo. Leder se mostraba fuerte frente a las cámaras, pero según la reportera, se le veía humillación en la cara cuando me lo venían trayendo, haciendo pasitos cortos. La salvación de Leder para no morir en la cárcel fue declarar contra el general Manuel Antonio Noriega, quien había ofrecido refugio a los cabecillas del cartel tras la ofensiva del gobierno de Colombia por la muerte del ministro Lara Bonilla. Noriega afrontaba cargos de narcotráfico en Miami. Yo no voy a testificar ni contra Noriega ni contra absolutamente nadie. La negativa no duró mucho. Leder fue presentado en esta Corte Federal de Miami como testigo de Estados Unidos. Sin embargo, el narcotraficante colombiano tuvo que admitir que no conocía a Noriega, nunca le había pagado un soborno personalmente, ni le había entregado un solo kilo de cocaína.
El testimonio de Leder contra Noriega causó el daño esperado por Estados Unidos. Estamos hablando de un individuo no solamente supremamente corrupto, sino un individuo que no tiene palabra, un individuo que traiciona cualquier negocio, cualquier personaje. Los fiscales le redujeron la pena. Desde entonces se dedicó a pelear con el gobierno para que le cumpliera lo prometido. Yo soy un preso político y la solución a mi caso es una solución política, no necesariamente jurídica. Leder alegaba que ya había cumplido la pena y pedía que lo deportaran a Alemania, un país que no conocía pero del que tenía nacionalidad por su padre. Finalmente lo logró. Está feliz y todavía él no puede creer que está disfrutando de su libertad en Alemania. Y está poniéndose al día en los avances del mundo. Los agentes de ICE que lo llevaron a Alemania fueron quienes le enseñaron a él a manejar el celular. A petición de Univisión, el abogado de Leder le preguntó qué haría diferente si tuviera que comenzar de nuevo. Primero hubo un silencio y pensé que de pronto nos habíamos desconectado, pero después lo oí a él llorando y me sorprendió totalmente. Y él me dijo, mi hijo me dijo, papá, a mí me hubiera gustado que usted hubiera escogido otra carrera. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se habían conocido tantos secretos de las alianzas del poder con la droga como los que se revelaron en los juicios de Leder en su calidad de acusado y de testigo. Leder testificó que tenía permiso del gobierno de los Castro en Cuba para operar rutas del narcotráfico en la isla. Aseguró, sin citar pruebas, que el presidente Alfonso López Michelsen de Colombia era el padrino del cartel. Juró que pagó dinero a los sandinistas y a los enemigos de estos, los contras, y que sobornó al primer ministro de las Bahamas. Pablo Escobar vio, y así era cierto, en Leder una especie de embajador de la mafia, porque fue el primero que proyectó, avisoró y cuadró la perspectiva de una mafia poderosa que podía ingresar a Estados Unidos mucha droga. Hoy Leder, el loco billonario, fanático de Hitler y John Lennon, amo y señor de una isla que transformó en un portaaviones, defensor de un magnicidio, dueño de hoteles, automóviles de lujo y jets ejecutivos, salió discretamente de la cárcel a una posada en Alemania para gente sin vivienda, peleando contra un cáncer y quizás con su pasado. La familia Lara ha dicho que continuará buscando vías legales para que Leder responda como autor intelectual de la muerte del ministro. Después de meses de decir que lo estaba considerando, finalmente Leder no aceptó una entrevista con Univisión Investiga. Es así como llegamos al final de esta edición. Hasta pronto y muchas gracias.